Buenas noches, señores estudiantes. Voy a dar inicio a la clase de la unidad 4, en donde vamos a hablar sobre las técnicas utilizadas en la investigación. En las técnicas utilizadas en la investigación tenemos la observación, la entrevista, la encuesta, el test. También encontramos las citas que lo vamos a encontrar y lo vamos a detallar a futuro. Primeramente hacer un análisis sobre lo que es la técnica. Para llegar a los objetivos planteados en una investigación es muy necesario aplicar las técnicas correctas. Las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, lectura científica y el fichaje. La técnica como concepto principal tenemos que viene de la voz griega tanminkes, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta también entre los latinos del derecho, tenemos que fue considerada como arte y como ciencia, también como práctica o como teoría. La técnica es el actuar con destreza, con experiencia y también a base de reglas también que condicionan o facilitan la obra del artista, vale decir la obra de creación intelectual. La técnica a este término se le atribuye dos significaciones: conjunto o serie de procedimientos, recursos y medios de que se sirve en ciencia o en arte, y la paciencia, destreza o habilidad para usar de esos procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones de técnicas son, entre muchos, las siguientes: como modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento. Esta es la técnica de la actuación. Los procedimientos prácticos que se deben seguir para llevar a cabo una investigación es la mejor precisión que podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos y medios donde apropiados para el logro se llega a un fin, cuyo empleo de cómo resulta la destreza, la pericia, también la habilidad en la realización de la determinación de la actividad. Para nosotros la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos, medios externos que se valen también de la búsqueda de los datos, su clasificación y empleo a fin de obtener que de ellos su conocimiento que pueda ser nuevo o no en el campo del derecho. Las diferencias también entre técnica y método. La diferencia es que entre técnica y método primero lo hemos concebido como el conjunto de procedimientos coordinados que tienden a fin de alcanzar la verdad, o como el complejo de reglas al cual debe atreverse también como un proceso cognoscitivo, que son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Tanto la técnica como el método son conjuntos de procedimientos para obtener un resultado determinado. Primeras son externos y no son materiales. Valdés, escritor nacional chileno, hace la siguiente diferencia entre método y técnica. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. La técnica, vuelta a diferencia del método, que no es un modo de pensar, sino más bien un procedimiento de ejecutar y comprender la variedad de la técnica de investigación, aprovechando también las fuentes del conocimiento. La importancia de la técnica de la investigación es el complemento indispensable del método para cualquier investigador, donde saber de qué procedimientos, recursos y medios materiales de investigación científica, donde solamente el investigador, sino también que intente elaborar un trabajo de manera informativo y veraz. Tenemos que la observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características del que se desprende mal, podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y también de investigar.
Estas modalidades también encontramos directa e indirecta, participante y no participante, la estructurada y no estructurada, la observación de campo y de laboratorio. La entrevista, esta es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno, la entrevista es una técnica de investigación cualitativa que se basa también en el diálogo. También analizamos donde se emplea también la investigación cualitativa y también llegamos a la cuantitativa. Por cuanto también nos permite acceder al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas con el tema de estudio. Las modalidades de la entrevista, tenemos la entrevista estructurada y no estructurada, la entrevista no estructurada, entrevista focalizada, la entrevista clínica y la entrevista no dirigida. La encuesta. Esta es la técnica de mayor aplicación, por cuanto a través de ella podemos abarcar a un mayor número de personas a fin de que se mantienen su opinión, a su conocimiento sobre un tema determinado. Lo importante también es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo del contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben versar sobre el tema de investigación y deben aportar para demostrar los objetivos planteados y para constatar también la hipótesis. Los tipos de ítems que pueden ser utilizados en la pregunta abierta, cerrada o múltiple. El test vuelta por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mejor o mayor rigor a su aplicación y es por eso que se lo utiliza en ciertas ciencias sobre aquellos que tienen que ver con los estudios conductuales relativo a la conducta, como los psicólogos que lo usan mucho este test. Las características del test debe de ser válido, debe ser confiable, también debe de ser objetivo, sencillo y claro y debe de ser interesante, porque pierde el interés al lector, ¿no es cierto? La lectura científica. La lectura científica, el lector investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio, tienen que aprender a extraer con facilidad las ideas principales, separando lo sustantivo de lo adjetivo. También si partimos de un hecho que el conocimiento encontramos como textos, artículos, documentos, en sí es entonces necesario saber efectuar una correcta lectura de lo mismo. Es por eso que una de las técnicas de investigación es muy importante la lectura científica. Al respecto es necesario que conozcan los instantes de esta lectura, que son los que permiten que le aprovechemos de mejor manera. No está por más también recalcar que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo el proceso de aprendizaje que usted desarrollará en la modalidad de estudio a distancia que es a lo largo de toda su carrera. El fichaje es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información que no solo ha perdido vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza también en lo digital y no obstante sigue siendo una técnica de investigación para acceder también a la forma ordenada, ágil, información mediante el empleo de las fichas bibliográficas, técnicas heurísticas, también a las que diferencian en el tanto por sí su forma como en el tipo de información. Por cada una de ellas se debe de contener. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener también una información completa acerca de la bibliografía. Existen sobre el tema de investigación y en el segundo lugar extrae la bibliografía de todos los datos indispensables que deben recogerse y acumularse, para lo cual los conocimientos más adecuados sobre la solución del problema en el que se trata de resolver. La memoria en los tiempos que corremos hay que organizarla a base de materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes, que es lo más importante y lo más cerca que podemos llegar para poder llegar al tema. La ficha bibliográfica ha sido considerada también con el paso del tiempo el camino de los documentos, porque debido a ella es posible la resolución, clasificación, sistematización. Las ventajas que requiere estar también conservadas sin además de lo que sea tal manera que permitan una utilización máxima en el mínimo del trabajo en el tiempo más breve. Las clases de fichaje clasifican en bibliográficas si contienen la reseña de las fuentes de documentación como libros, revistas, folletos. Las mnemotécnicas, que ayudan a la memoria, que contienen datos extraídos de dichas fuentes
Y la especificación de las fichas, estas especificaciones también son principalmente por el tamaño y el color. Tamaño, en cuanto al tamaño no podemos sino recomendar que sean pequeñas, como el que usa en las bibliotecas. También el color, que puede ser de cualquier color, pero las mnemotécnicas deben de ser de diferentes colores a fin de distinguir cada grupo de registros en las ideas de autores. La redacción, sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados es una investigación en donde por medio de una ardua tarea y a veces también que esta llega a que podemos vencer en los conocimientos ciertas pautas de respecto a la redacción, ortografía, un adecuado y sin número de términos entre el estilo, y claro que podemos redactar, también es importante saber leer. La redacción comenzará al investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental que tenemos de acuerdo al contenido del capítulo. Se aconseja también igualmente este, eh, escribir en hojas móviles y separadas para que no sea demasiado grandes, escribir sino que solamente la cara de la hoja donde debe de ser ir numeradas. El estilo científico, la pureza del lenguaje es muy importante, que consiste en el uso siempre de la gramática normativa, la propiedad de los términos con el pensamiento que debe de requerir, la precisión también que debe dirigirse a la medida del asunto. La concisión consiste en condensar también el pensamiento del menor número posible de palabras. Las citas. Son las reproducciones textuales o no del otro que ha dicho, simplemente señalar el origen de los datos que se ha obtenido por observación directa. Indicar también el aporte concreto que otros han hecho a la materia de que se trata y sustentar o rechazar una tesis en el auxilio del argumento de la autoridad. En este caso, pues es el autor. Las citas también con la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis que debe de cuidar, respetar los derechos de terceros, esto es respetar los criterios y opiniones de otras personas y reaccionar y también reconocer su autoría, y por esto que ese apartado usted conocerá la forma de realizar una cita en el texto referencial y las notas, así también la forma de señalar correctamente la bibliografía con las normas APA. Y también citar correctamente de acuerdo a los textos cortos, textos largos, también hacer un anuncio narrativo de acuerdo al texto que usted lo ubica. Por esto hay que cuidar mucho y respetar la autoría. Con esto tenemos el código de ingenios y también próximamente que vamos a tener la protección de datos, la ley de protección de datos. Las citas, al reproducir textual o no, también se ha dicho o es escrito en obras científicas que son de gran utilidad para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa, para indicar el aporte correcto de otros que también haya sido de la materia que se trata argumentando. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. También cualquier novedad, cualquier duda que tengan, estoy en las órdenes. Muchísimas gracias.